Pues muy buenos días. Este martes 15 de diciembre, ya estamos en la primera quincena del mes de diciembre de este 2020 que ha sido tan difícil, tan complicado, y que bueno, pues los temas del día de hoy, aquí en corto, pues de suma importancia el corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, un programa que tiene como objetivo detonar la economía en el sur del país y específicamente en la región que se encuentra entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca. De la inclusión del municipio de Las Chuapas a este programa hablaremos con el secretario del Ayuntamiento, Bernardo Marín Suárez. Tema sensible de seguridad. Es que la policía ministerial en el sur de Veracruz, sin recursos, sin personal, se encuentra expuesta a la violencia y a la corrupción. Ahí está este suceso violento que ocurrió en el muelle, en el municipio de Agua Dulce. Y hoy martes tendremos la colaboración de la psicóloga Perla Guzmán Ruiz con el tema maníaco depresivo. Asimismo, los martes, como hoy martes, es de colaboración del maestro Ulises Álvarez, que nos hablará de este tema, pago de aguinaldos y COVID-19. Pero fíjense que antes de comenzar el programa, tendremos una breve conversación con el doctor David Martínez Pérez. El día de ayer circularon diversos comentarios en relación a su estado de salud, apreciado por muchos y sobre todo reconocido por su labor contra el COVID-19 en la primera línea de batalla, pues preocupó bastante y sí, efectivamente se encuentra bajo observación médica, pero platicamos con él y estuvo de acuerdo en que se le hiciera una llamada para pues, ver la manera de que él comente cuál es su estado de salud, pues a todas aquellas personas que de alguna u otra manera pues se han estado preocupando por saber cómo se encuentra el doctor David Martínez. La verdad es que sí se encuentra internado, su estado de salud es delicado, no es grave, se está atendiendo. Un problema, pues yo puedo decirles que es un problema ajeno a COVID-19, pero que sin embargo, pues ahora tiene que atenderse. Ayer platicando con él, le decía precisamente que pues ha estado en esa línea de batalla, ha atendido a mucha gente, pero en estos momentos es muy importante y el importante es que se atienda a él, que esté ocupado de su salud y pues bueno, le hacía precisamente el comentario de que muchas personas estaban preguntando por cuál era su estado de salud actual y hoy en la mañana pues le invité a hacerle una llamada y que él mismo comentara. Doctor David, todos estamos muy preocupados, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Le digo, todos estamos muy preocupados, han corrido algunas versiones. ¿Cómo estás, doctor? Bueno, Sí, bueno. mire, pues me encuentro bien. Tiene salud un poco delicado por un problema intestinal. Pues que tengo que recibir tratamiento y seguir las indicaciones médicas. Ahora me toca estar de paciente. Hoy te toca estar del otro lado de la línea. Pero me encuentro bien. Aproveché a hacerme unos estudios. Estoy pues, relativamente bien, salvo esta situación. Mi tomografía de tórax está normal. No tengo COVID, que es lo que más preocupaba, ¿no? A mí y a toda mi familia. Sí, claro. Pero pues es un problema intestinal que tiene que recibir tratamiento y hay que esperar evolución. Pero pues me encuentro bien, o sea, estoy bajo tratamiento y tengo que tener unas restricciones en cuanto a los alimentos, pero pues bien, Roberto. Pues nos da mucho gusto escuchar esto, doctor, y sobre todo, pues muchas personas han estado preguntando. Y bien, pues qué bueno, doctor, como te comentaba, ahora te toca atenderte a ti y preocuparte por ti.
para que pueda seguir apoyando en esta lucha que se vive hoy en día en todos los ámbitos y sobre todo en la parte médica. Deseamos que te recuperes pronto, ánimo y pues el saludo de toda la audiencia. Sí, muchas gracias. De hecho, pues aprovecho, ¿no?, para darle las gracias a todas las personas que han estado pendientes de mi salud y los buenos deseos. He recibido muchos mensajes de familiares, amigos, pacientes, conocidos, lo cual es pues muy reconfortante. Y pues estoy bien, o sea, lo importante es que estoy bien y pues nada más esperar que siga recuperándome y pronto poder estar ahí con ustedes nuevamente. Y pues mientras hay que darle, ahora sí que vuelvo a la iglesia, aquí me estoy leyendo un par de libros que ya hacía tiempo que no leía cosas que no fueran de medicina. Ah, muy bien. Estoy aprovechando aquí a leer 2 libros buenos que te recomiendo. Uno se llama Nueva York, que es de Edward Rutherford. Es un escritor que tiene libros sobre fundaciones de grandes ciudades en el mundo. Y el otro pues se llama Secretos del Palacio de Louvre, de Pascal Torres. También está muy bueno, un libro policíaco. No, muy pasa el dato. Retroalimenta mucho la lectura de libros, y de haber sabido te hubiese pasado el que estoy leyendo también, la biografía de Katharine Graham, la directora y propietaria del Washington Post. Y ahí vamos a voy a tener ahorita. Ya te lo voy a mandar. Pero recupérate pronto, doctor. Gracias a todo el auditorio y gracias a ti por los buenos deseos. Claro, doctor, un abrazo, cuídate mucho, hasta luego. Pues bueno, ahí está de su propia voz la situación que está viviendo el doctor David Martínez Pérez, con mucho ánimo, y esperamos que se recupere pronto. Recuerden que él colabora cotidianamente los jueves, precisamente brindando información en relación a la situación de COVID-19. Y bien, pues tema importante, el corredor interoceánico forma parte de los proyectos con el que este nuevo gobierno autollamado de la Cuarta Transformación contempla detonar la economía para el sur de Veracruz. El director general del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, ha dicho que el programa para el desarrollo del Istmo tiene como objetivo el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, a la cultura y a las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Este programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de corredor multimodal interoceánico para aprovechar la posesión geoestratégica del Istmo y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías a través del uso combinado de diversos medios de transporte. Entre las obras de infraestructura que tienen contempladas para lograr este objetivo se encuentran la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales, así como la construcción de un gasoducto para abastecer a empresas y a consumidores domésticos. Y muy importante, que además a lo largo del istmo de este corredor se tenderá una línea de fibra óptica para fortalecer la conectividad digital de la región en beneficio de las empresas y las comunidades que actualmente carecen del servicio de Internet, por lo que podrán conectarse en espacios públicos. Es muy importante saber que a lo largo del istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora. El programa asegura que está centrado en beneficiar a la población más vulnerable de la región. Esto es muy importante, en beneficiar a la población más vulnerable de la región para atender el mandato de que sean los grupos menos favorecidos los que en el futuro aprovechen los beneficios del progreso.
porque mediante la generación de oportunidades, de empleos y mayor ingreso, pues la idea es que se arraigue a la población y se evite la migración, construyendo un modelo de desarrollo regional que respete la identidad de las comunidades y pueblos indígenas. Ojo, mucho ojo, porque en ese contexto, con este objetivo, el municipio de Las Chuapas, así como Moloacán, Ixhuatlán, Uxpanapa y tantos otros que viven una desesperante situación económica, definitivamente serían y deben ser los principales municipios a ser tomados en cuenta. Sin embargo, eso no queda muy claro, no está quedando muy claro, y hay que enmarcar que en el caso del municipio de Las Chuapas se cuenta con una zona geográfica estratégica, un altísimo potencial en la industria ganadera, lechera y forestal. Para eso, pues hemos invitado al secretario del Ayuntamiento, Bernardo Marín Suárez, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos. Muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a tu auditorio de presencia. Efectivamente, el tema del corredor interoceánico es un tema muy importante para Las Chuapas, Roberto. Efectivamente, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que realmente se tiene conocimiento desde el siglo pasado, desde Porfirio Díaz. Era pues un tema muy importante y yo creo que aquí Las Chuapas también en los años 70, 80 veíamos un detonante fuerte con el paso del tren, ¿no? Aquí veíamos que pasaba el tren, y entonces obviamente eso vino el canal de Panamá vino en cierto modo a que este sueño del gobierno mexicano se quedara ahí, ¿no? Entonces, junto con la modernización y todo eso, pues nos ha llevado a que se había aplazado, y bueno, ahorita están retomando este gobierno federal, efectivamente, este proyecto, muy sustancioso, pues como bien lo dices, la idea es, están dotando de infraestructura a los puertos de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, por ahí creo que ya llevan un avance en el tren también, en carreteras. Esto va a detonar en la modernización en estos temas, ¿no? En especial Las Chuapas, pues aquí, como bien decías, es muy importante tener en cuenta que tenemos los ríos de Uxpanapa y en este caso el Tancochapa, el que divide a Veracruz con Tabasco. En específico, el río Uxpanapa es el que provee en cierto modo el agua hacia las petroquímicas de Coatzacoalcos. Y bien, yo creo que el corredor interoceánico también del Istmo de Tehuantepec, creo que por ahí también tiene la idea de poner, creo que, plantas de gas, y yo creo que todas las empresas pues van a necesitar, como bien lo dices, de agua, y pues quién más que Las Chuapas para proveer de esa agua, ¿no? Así como lo ha hecho con los complejos petroquímicos en la actualidad, que el agua viene del río Uxpanapa hacia los complejos petroquímicos. Es lo que sí, es el vital líquido, ¿no? Que es de suma importancia, indispensable. Fíjate, Bernardo, no nos cabe duda, digo, por la zona estratégica en la que se encuentra el municipio de Las Chuapas, por el potencial forestal, ganadero. Aquí hay plantaciones de pino, plantaciones de hulo, maderas preciosas, una cuenca lechera que no está siendo aprovechada, y digo, en cuestión ganadera es uno de los municipios más importantes de todo el sur del país y específicamente de Veracruz. Pero, y hay esa parte que lo que mencionaba Bernardo precisamente, y no hacía mucho tiempo que habíamos dado una visita ya por el ejido Ceiba Blanca, si no mal recuerdo, donde se encuentran las bombas que llevan el agua del río Uxpanapa, de Conagua, que llevan las aguas del río Uxpanapa precisamente hasta los complejos, y que definitivamente tiene un papel muy importante
ahora que se supone que va a haber más parques industriales, más clúster de desarrollo en esta zona, pero pues leyendo el programa, el objetivo precisamente es favorecer a los municipios más vulnerables, con más carencias y de fortalecer su infraestructura. Bernardo, como secretario del ayuntamiento, pues prácticamente es la puerta de entrada de todo lo que llega. ¿Han buscado al ayuntamiento para participar en este programa? ¿De qué manera? Sí, efectivamente, Roberto. Mira, ha habido reuniones, como bien lo han dicho en el proyecto. Nosotros asistimos a una reunión, tu servidor fue a una reunión a Uxpanapa, al municipio de Uxpanapa. Ahí hubo una reunión incluso con las distintas dependencias federales, como es precisamente con Agua, con Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agarpa, Sedatu. Efectivamente, en una reunión donde los pueblos indígenas los estaban tomando en cuenta e incluso considerando también a los gobiernos municipales que van a formar parte de este corredor interoceánico. Si bien Las Chuapas es una parte donde no va a pasar directamente el corredor, serán otros municipios donde pasará. Coatzacoalcos, Salina Cruz. Quizás Sayula de Alemán, quizás Jesús Carranza, donde pasa el tren, quizás se pueda estar más cerca incluso en Anchital, ¿no? En esa reunión precisamente se tocó esos temas, porque hasta donde dejaron entrever los funcionarios del gobierno federal, era en el caso de Sedatu, quizás consideren la posibilidad de que varios ciudadanos que se dediquen ya sea a la ganadería, quizás al tema agropecuario, forestal o agroforestal, pudieran ellos tener esos proyectos para que puedan bajar recursos y podamos nosotros poder participar en cierto modo en ese corredor, ¿no? Ahí lo mencionaron, quizás proyectos en donde quizás se habla de poder exportar quizás algunos productos como el mango, como productos que se dan aquí en la región, el plátano, limón, la naranja, esas áreas creo que son las que van a ser beneficiadas. En ese día de la reunión ahí en Uxpanapa precisamente se tocaban esos temas, ¿no? Que pudieran participar asociaciones civiles, el mismo ciudadano de manera particular para que puedan bajar esos recursos. En el caso de Las Chuapas, pues tenemos, como bien lo dices, somos prácticamente bendecidos en el tema agropecuario, en el tema ganadero, y yo creo que pudiéramos tener esa participación. Aunque, bueno, realmente, aun cuando se habla que este corredor interoceánico más bien es industrial, también lo están tornando hacia esas áreas, ¿no? Sí, es la comercialización. La comercialización, exacto, porque pues todo vendrá, ya ves que vendrán inversionistas de Asia, que en lugar de bajar hacia el Canal de Panamá. Canal de Panamá, que pudieran bajar hasta en el puerto de Salina Cruz y esto pudieran enviar todos los productos hacia Coatzacoalcos y Coatzacoalcos pues llegar a, como es Golfo de México, irse al Océano Atlántico y ya ir hacia Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una parte del sur-sureste de nuestro México, que geográficamente es la vía más corta también, al igual que el Canal de Panamá. Entonces creo que van a ser esas dos opciones. Y yo lo veo desde el punto de vista que va a beneficiar a nuestro municipio, quizás las zonas libres, como decías tú, las zonas libres en las cuales esas zonas económicas pudiera también, no al ciudadano que se dedica quizás a la ganadería o al agropecuario o agroforestal, sino se dediquen quizás a comercializar el producto que pudiera venir de Asia, ¿no? De China, de Japón, Singapur, no sé, de países como Corea, ¿no? Entonces yo creo que es un detonante importante y efectivamente, decías tú, Las Chuapas no queda muy en claro, porque realmente a nosotros como gobierno se han acercado, sí, se han acercado pidiéndonos más bien la información de lo que el gobierno municipal año con año ha ejercido dentro de los recursos que son enviados, ya sea en infraestructura y en todos los temas, ¿no? De infraestructura, carretera, escuela. Nos pidieron una información, creo que para analizarlo, quiero verlo así desde ese punto de vista, mi buen Roberto,
para ver qué otro recurso pudieran bajar al municipio. Pero realmente hasta este momento sí ha habido un acercamiento, pero ha sido nada más que nada la información que nos han pedido. No nos han dicho realmente qué es lo que va a redundar realmente en el municipio. ¿La reunión en Uspannapa qué tiempo tiene que se llevó a cabo? Mira, ya tiene, yo creo que fue a principios de año, antes de la pandemia, si no mal recuerdo. Ahí más bien fueron los ciudadanos de varios municipios, de los que tú mencionaste, pero de pueblos indígenas. Y ahí se tocaron esos temas, sobre todo explicaron de qué se trataba el proyecto y qué es lo que conllevaba, sobre todo para beneficio de los pueblos indígenas. Correcto. Fíjate que hay algo muy importante. Han convocado por parte de las autoridades municipales, han convocado a los sectores para hacer sus estrategias, para ver de qué manera, ya ves que tenemos las asociaciones ganaderas, tenemos los grupos forestales que son muy importantes. Se han convocado precisamente para ver qué estrategias se van a seguir para buscar, porque definitivamente, mencionabas, no estamos sobre la recta entre el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos, pero a ver, el programa habla de favorecer a los sectores vulnerables. Una. La otra, indispensable, y yo creo que es como que aquí tenemos esta llave, y la llave es el agua. ¿Y sabes qué? ¿Quieres agua aquí? Pues nosotros queremos beneficios allá. Así es, Roberto. ¿Se ha convocado? Mira, son 79 municipios entre Oaxaca y Veracruz, te decía, que son, realmente Las Chuapas ha sido, en cierto modo, considerado. Realmente de esa reunión a la fecha no nos han vuelto a convocar como para decirnos, es entendible por la pandemia quizás, yo lo que te comento es porque he seguido de cerca lo que es el tema del proyecto. Va atrasado. Va muy atrasado. Realmente ellos pensaban que para el 2022 ya, yo lo dudo, yo creo que es un proyecto todavía a largo plazo. Y pues nosotros en su momento cuando nos indiquen, porque pues tenemos que, como bien lo decías tú, el director general del proyecto del corredor, que es Rafael Marín Mollinedo, nos comente que ya, porque nos comentaban de que va a haber una reunión entre los municipios para poder convocar nosotros a su vez a estos sectores y podernos explicar ya más de lleno en qué podía ser que pueda beneficiar al municipio de Las Chuapas. Estamos en espera de que nos convoque y que nos diga cuándo vamos a reunirnos con estos sectores, Roberto. Sí. ¿No consideras, Bernardo, que ya sería importante que independientemente de eso el ayuntamiento ya empezara a convocar a los sectores? Precisamente para unidos, juntos, poder afinar estrategias. Pues sí sería recomendable, sin embargo nosotros ya hemos siempre estado en contacto con todos los sectores, ganadero, a través de nuestro regidor, como tú bien lo dices, en la ganadería, la comercialización de la leche, del ganado, nuestro regidor, don Rodolfo, ha tenido contacto con ellos. Yo creo que proyectos hay, ya nada más yo creo que sí estaríamos en espera de que ellos nos indiquen, porque como que convocar para algo que quizás todavía no está la certidumbre, como tú bien lo dices, pues sería como que decir algo de facto, ¿no? Entonces yo creo que esperaríamos, queremos ser respetuosos de que nos diga el director general del proyecto, nos indique en qué momento nosotros podamos sentarnos con los sectores de aquí de Las Chuapas. Sí, fíjate, te quiero comentar que en una entrevista que incluso tenemos publicada en Presencia, se hizo en corto, se hizo con el diputado Amado Cruz Malpica. Él en el Congreso es el presidente de la comisión precisamente del corredor interoceánico, Istmo de Tehuantepec. Yo le preguntaba a él en relación a esa inclusión de municipios como el caso de Las Chuapas, y él hacía referencia que era importante que las autoridades municipales convocaran y se gestionara. Entonces yo lo pongo esto sobre la mesa como algo que quizás, ahí sí yo podría
apuntar que quizá no sea es tan necesario que esperar, sino habría que convocar, porque es un corredor muy importante. Efectivamente, como tú mencionabas, cuando lo presentan en diciembre de 2018, Rafael Marín Mollinedo había dicho que para 2020 ya el corredor pueda competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico. Va atrasado. De hecho, hoy mismo en el periódico Presencia, en el portal presencia.mx, que es de esta casa editorial, tenemos una nota donde, fíjense, les voy a leer los dos primeros párrafos, ¿no? Dice: el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacindra, en Coatzacoalcos, Rodolfo Cabello Meyer, exigió a las autoridades que agilicen el inicio del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Señaló que aún falta el marco jurídico y enfatizó que los empresarios deben tener certeza para invertir, pues las grandes compañías no decidirán de un día para otro si se instalan o no en el área de influencia del proyecto. Sí, efectivamente hay un atraso. Obviamente que también hay que considerar que la pandemia afectó, y esta es una inversión que el mismo gobierno ha dicho que pues espera que sea un detonante, ¿no? En esa entrevista que se le hace al diputado Amado Cruz Malpica, pues él reconoce, él dice, es que esto se tiene que hacer porque se tiene que hacer, vaya, son objetivos de este nuevo gobierno que son fundamentales precisamente para cumplir con sus compromisos. Actualmente, en el caso de esta zona donde se está bombeando el agua, ¿en qué condiciones se encuentra? Sí, yo creo que tienes razón, Roberto. Yo creo que sí, bueno, platicaremos precisamente con los sectores. Efectivamente, la pandemia vino a paralizar, entonces yo creo que estamos iniciando en tiempos para poder solicitar, porque si bien el agua que bombea las petroquímicas de Coatzacoalcos desde el río Oxpanapa hacia los complejos de Coatzacoalcos, efectivamente están en uso, y que esa misma agua va a beneficiar, porque pues el corredor va a estar en Coatzacoalcos, y si va a haber por ahí una producción de gas, entonces va a ser muy indispensable el hecho de que se siga bombeando el agua, y creo que con más cantidades para el municipio de Coatzacoalcos. Entonces, pues sí es necesario, yo creo que hacer solicitudes hacia la dirección general del proyecto para poder incluirnos. Si bien no estamos cerca, como comentas, del corredor, pero sí somos como municipio integrante de esta región. Sí, no, como dicen, no esperar que nos llamen. No nos llamen, lo vamos a solicitar. Vamos a estar, y yo creo que eso, Bernardo, si bien es cierto que, bueno, nuestras autoridades son como la punta de lanza, pero pues este mensaje es para todos los sectores, es decir, las personas que están en el área forestal, las personas que están, aquí tenemos 5 asociaciones ganaderas, tenemos 5 organismos que también deben estar atentos a este proyecto, porque vaya, estamos hablando de generación de empleos, estamos hablando del mejoramiento de la infraestructura carretera, de mejores servicios. Muy importante, cómo andamos en el tema de migración. Las Chuapas, muchas veces hemos hablado y presumido que recibimos mucho dinero de las remesas, pero pues también implica que muchas familias están separadas. Y uno de los objetivos del programa precisamente es para abatir precisamente a la gente que no siga pensando en emigrar, como bien lo dices, sino quedarse a trabajar. Yo creo que esa sería una gran oportunidad. Esperemos, la verdad, que sea lo más a corto plazo, que no sea a largo plazo. Hablan del 2022, yo creo que van un poquito atrasados, pero esperemos que esto se pueda culminar lo antes posible, Roberto, y efectivamente nosotros empezaremos
como gobierno a empezar a ver cuáles son las prioridades del municipio. Te repito, ya nos solicitaron qué es lo que se invierte, qué es lo que se hace, cuáles son los sectores que manejan. Quizás ellos ya están haciendo algún proyecto precisamente para, como bien te digo, a través de alguna dependencia federal, a través de SEDATU, a través de, no sé, de Zagarpa, a través de algunas dependencias donde existen recursos, poder empezar a bajar aquí en nuestro municipio. Excelente. Pues, Bernardo, te agradezco muchísimo esa entrevista. La verdad, secretario del ayuntamiento, creo que contigo hay temas para hablar. Ya los vamos a programar y la verdad te vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos. Hoy es importante saber que ya ha habido cuando menos una reunión y el interés que existe por parte del Ayuntamiento de Las Chuapas. Pues bueno, agradeciendo la participación del licenciado Bernardo Marín Suárez, secretario del Ayuntamiento, pues vamos a hablar de temas que ya tenemos programado. Hemos hablado muchísimo de la prevención del delito como una de las principales responsabilidades del gobierno para evitar los sucesos delictivos. Pero ¿saben qué? Es indispensable también hablar de que es necesario que se persiga, se castigue a quienes cometen delitos. Es decir, no se trata solamente de la prevención. Efectivamente, la policía municipal, la policía estatal, pues tienen que tener bien afinado a sus elementos, sus equipos, sus patrullas, para poder estar pendientes y esa presencia policíaca pues evite que se cometan los delitos, pero pues también hay que perseguir, investigar a quienes ya lo cometieron. La impunidad que desgraciadamente prevalece en nuestra sociedad con delincuentes que roban, asaltan, agreden y matan, sin que las autoridades apliquen la ley, sin que los persigan ni los castiguen, es un cáncer que se debe erradicar. Esa responsabilidad de perseguir e investigar corresponde a la Policía Ministerial, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Y esta policía en el sur de Veracruz, tenemos que decirlo, debido a sus carencias de infraestructura y profesionales, se encuentra a merced de la violencia y la corrupción. Miren nada más qué triste que un agente ministerial haya sido asesinado a mansalva en un tema que aún está confuso allá en la colonia El Muelle del municipio de Aguadulce. ¿Cuál es la situación de la Policía Ministerial en Las Chuapas? Armando, dinos, platícanos. Buenos días a todo el auditorio. Pues fíjate que es un poco preocupante, Roberto, y les comento a toda la audiencia. Fíjense que nada más en Las Chuapas tenemos una población aproximada de unos 85,000 habitantes, de acuerdo al último censo de las autoridades municipales, del INEGI, y estamos hablando de que al año aproximadamente en la Fiscalía de Las Chuapas se están recibiendo unas 1,200 denuncias. Investigaciones, pues son muchísimos más, porque se inician carpetas de investigaciones por robos, homicidios, pero nada más 1,200 denuncias aproximadamente son las que al año están llegando a la Fiscalía para presentar que la gente denuncia. Es importante mencionar que Las Chuapas atiende Aguadulce y Las Chuapas, porque cuando fusionaron cuando cambió a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia, todo se concentró en Las Chuapas. Es decir, esto no quiere decir que la Policía Ministerial de Las Chuapas tenga que investigar también Aguadulce, porque Aguadulce también tiene su propia base, tiene su personal, pero en Las Chuapas, fíjate nada más, Roberto, desde hace aproximadamente unos 8 años, estimado así, solo ha operado con 4 elementos. ¿Y cuántas investigaciones hay? Te digo, hay 1,200 denuncias que ellos, nada más denuncias que tienen que atender, 4 elementos. De esos 4 elementos, estamos hablando de que en un fin de semana a veces mandan a 1 o 2 de descanso, porque tienen que descansar, tienen que ir a ver a su familia. Entonces se quedan 2 elementos quizás, uno de guardia, que tiene que estar de guardia,
y el otro prácticamente tiene que estar Es trabajando. Es una locura. Esto sin contar el comandante de la policía ministerial. Ahora, algo increíble, Roberto, tenían ellos una camioneta, si no me equivoco, unos 20 años yo creo de servicio de esa unidad. La verdad es que nosotros hemos visto a los oficiales de la policía que entre ellos mismos te tienen que andar cooperando para mandar a repararlas, hasta que finalmente esta camioneta creo que pues ya no tuvo más remedio, porque ya eran muchas composturas, finalmente terminó, ya no está en operación. Tenían otra unidad un poquito más reciente, pero también ya como de unos 10 años, y finalmente esta camioneta ya también salió de operaciones. Ahorita actualmente la Policía Ministerial de las Chuapas opera con un vehículo, un Suru también que tiene muchos años, que está en muy malas condiciones, y sabemos que las Chuapas tiene lo que es la mitad prácticamente de las Chuapas es zona rural. Sabemos que para acudir, y más ahorita en estos tiempos, para acudir a la zona rural, no te vas a ir en un Suru, no puedes ir en un Suru. Tiene que ser una camioneta, y una camioneta con buena tracción, con buen sistema de frenado. O sea, la verdad es que ellos, no los justifico, pero los entiendo. No, pues es que es comprensible, vaya. ¿Cómo, Armando, cómo le podemos exigir a la policía ministerial que cumpla con su labor si no tiene los elementos para hacerlo? Es decir, aquí a la que tenemos que exigir es a la Fiscalía General del Estado y al gobierno del Estado de Veracruz que por favor equipen y que más elementos, mejor equipo. Digamos, ¿cómo podemos hablar de combatir la inseguridad si los policías ministeriales que están encargados precisamente de perseguir, investigar, no cuentan con el equipo necesario? ¿A qué los exponen? A la corrupción, ¿sí? Porque es clásico que las personas comenten, es que nos piden para la gasolina, porque efectivamente ni para eso les dan, yo creo. Sí les dan vales, pero son muy limitados también. Muy limitados. Digo, las Chuapas, en el caso de las Chuapas, nomás para ir al Cerro de Nanchital o a Río Playas, y eso no se diga a las comunidades que están más alejadas. Entonces, realmente no se les puede exigir si no cuentan con el equipo necesario, y menos con ni los elementos. 4 elementos, y digo, esas investigaciones, imagínate, una sola investigación, ¿qué tiempo se le tiene que dedicar? Sí, yo recuerdo que hace aproximadamente, hablamos de unos 10 años, cuando yo precisamente casi que entré a trabajar aquí en la empresa, la policía, yo recuerdo que tenía de 8 a 10 elementos, de 8 a 10. Lamentablemente con el paso de los días se iba uno de cambio, ya no regresaba, o alguno se daba de baja y ya no sustituía. Entonces, lamentablemente, fíjate que hace 2, 3 años aproximadamente la policía de aquí de las Chuapas operaba con un elemento nada más, uno o dos. Entonces nosotros, de hecho una vez ya lo dimos a conocer, o sea, con tan poquitos elementos yo creo que es casi que imposible. No, es imposible. Llevar por eso una investigación. Y ahí está, si queremos saber una razón por la cual la impunidad es tan fuerte en el municipio, pues ahí está. Sí, la verdad es que tenemos que ser claros, y esto... Armando, esto efectivamente la sociedad, pero vuelvo también, las autoridades municipales, pues deben de dar son los representantes del pueblo, deben pedirle al gobierno, a las fiscalías, que cumplan con la sociedad. Sí, y estaba yo viendo que recientemente lo que es la fiscalía a cargo de pues la fiscal que está ahorita al mando de Verónica Hernández Yadanz, pues acaba de entregar, precisamente ahorita en enero, hablaban de que adquirieron 10 motocicletas para el uso de la unidad antisecuestro, 22 vehículos para la policía ministerial, entre los que se encuentran una ambulancia equipada, 13 vehículos sedán y 8 camionetas pick-up, equipadas con sirena, bocinas y estrobos. En el recorrido, la verdad es que hemos detectado que estas unidades normalmente se quedan en la capital del estado. A los funcionarios de élite. Sí. Tú ves que llega, por ejemplo, un coordinador y llegan en una camioneta pick-up, 2 camionetas,
muy buen estado, quizás del año, y no es suficiente lo no que es suficiente. digo, porque finalmente todos requieren de unidades. ¿Y qué pasa cuando ocurre algo, un hecho muy relevante? Lo hemos visto, los elementos de las Chuapas son pocos y aparte no tienen vehículos. Entonces tienen que mandar elementos de Coatzacoalcos, de Nanchital, de Agua Dulce, y ya juntos, luego ves la caravana y dices, ah, mira, son bastantes. Pero si te pones a analizar, vienen de fuera, porque realmente las Chuapas no tienen ni la infraestructura ni el personal para poder pues llevar a cabo la Armando, yo nomás investigación. quiero comentar ya para cerrar con este tema, que tú eres criminalista, esa es tu profesión. Digo, manejas por eso muy bien los temas de seguridad. Y bueno, pues ahí está el tema. Este es un tema, medio de comunicación, pues un tema que deben retomar las autoridades, tanto el gobierno del estado como la fiscalía, como precisamente las autoridades municipales deben exigir. No es posible que esto está pasando, y eso explica que pasen sucesos tan dolorosos como lo que pasó en el municipio de Agua Dulce, porque la situación es la misma. Nos vamos a un corte comercial, cortísimo corte comercial, y seguimos con nuestro siguiente invitado. Maníaco depresivo. Yo creo que a veces son términos que ocupamos a veces tanto para el cotorreo o a veces para manifestar a alguien que es maníaco, ¿no? O es bipolar. Pero bueno, son cuestiones de la salud emocional, y fíjense que son cuestiones muy interesantes, muy importantes además, porque es nuestra salud. Y para eso, pues hoy martes, como han sido los martes, tenemos a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. Hola. Perlita, para que nos hables. Hola, ¿qué tal? Bueno, acabas de decir algo muy importante, y este tipo de lenguaje más especializado se está coloquiando, ¿no? Es muy común ahorita escuchar, ¡ay, es bipolar! Así es, ¿no? Y escuchamos mucho en nuestro discurso y en el lenguaje social este tipo de palabras sin tener un previo conocimiento de lo que implica y de lo que es este tipo de trastorno. Hace tiempo se marcaba como maníaco depresivo en el DSM-3, 4, ahorita en el DSM-5 ya está como trastorno bipolar. Este tipo de trastorno estamos hablando que tiene muchas, pues se puede decir que se puede confundir con algún otro trastorno, con una otra patología. En este grado puede ser una patología psicótica, si estamos hablando de uno de estas personas que padecen una psicosis o una esquizofrenia, por así decirlo, o también con una cuestión de depresión, con una cuestión de ansiedad, y también con el abuso y excesivo consumo de algunas sustancias, entre cuales pues el mismo alcohol, algunos psicotrípicos que pueden generar que se llega a presentar este tipo de trastorno. Es muy grave, la realidad. Es un trastorno que sí se presenta en la mayoría en los hombres, y no se define hasta este momento las causas. Las causas pueden variar. Así que en la mayoría de los casos se presenta en los hombres. En la mayoría. ¿Sí? En la mayoría. En esta cuestión de maníaco depresivo. Ajá, sí, estamos hablando de un trastorno bipolar, pero hasta para eso puedes presentar diferentes episodios. No es lo mismo un episodio maníaco a un episodio hipomaníaco y a un episodio depresivo. El común es que van a presentar alguno de estos tres cambios o episodios.
Es decir, que una persona que es diagnosticada y que necesita ser plenamente y con un diagnóstico bien establecido, con una persona que es del área psiquiátrica, que es una persona también del área neurológica y de la parte psicológica, estas tres disciplinas tienen que entrar en este tipo de diagnóstico y estar en conjunto trabajando porque necesita tratamiento psicotrópico y tratamiento psicológico. Si no lo recibe, obviamente llega a tener una alteración bastante en el funcionamiento de la persona y son de los que podríamos considerar de los de mayor riesgo de suicidio. O sea, estamos hablando que este trastorno no se juega, es muy difícil de que las personas que lo padezcan lo entiendan, lo comprendan, lo acepten como tal y es un poco desgastante para las personas familiares, conocidos, que conviven con este tipo de personas que padecen este trastorno. La mayoría para poderlo diagnosticar tiene que haber presentado estos cambios de humor o estos cambios de episodio, más de 2 años mínimo tiene que presentarlo el adulto. En los adolescentes y en los niños se necesita como 1 año. Es muy difícil que se les diagnostique a niños o adolescentes como tal el tipo de trastorno. Quizás se pueda presentar otro tipo de espectro, pero ya se puede complementar y diagnosticar como tal si se tiene dudas en la niñez o en la adolescencia hasta los 20 años aproximadamente para marcarle este tipo de trastorno. Fíjate que ahorita que te escucho, Perla, es decir, es algo que solamente lo puede diagnosticar un profesional, ¿no? Así es. Realmente yo sería incapaz de poder decir a alguien, me preocupa, ¿no? Hay casos de personas que a veces las ves muy tristes o que no quieren ni levantarse. Ahí estamos hablando de episodios de depresión crónicos. Se encierran. Graves, ¿no? Sí. Mira, es común que todos de nosotros veamos este tipo de indicadores o veamos la alteración o el cambio en las personas de un funcionamiento a otro. Es decir, este tipo de personas pueden tener episodios neutrales, de aparente funcionalidad normal, nosotros le llamamos un estado eutímico, por así decirlo, pero puede empezar a cambiar a un estado maníaco o a un estado hipomaníaco. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? En el maníaco llega a presentar ciertas alucinaciones o ciertos delirios y es muy fuerte la aceleración, la euforia de la persona, tiene una alta autoestima, llega a presentar puede presentar un grado de irritabilidad, una fuga de ideas en su discurso, no coordinar la información, una confusión en el orden de las ideas, en el lenguaje como tal. Son personas que en ese episodio maníaco pueden tener conductas compulsivas como de compras, de inversiones, de juegos, de alterada sexualidad al riesgo y la misma alteración de su funcionamiento y de su comportamiento puede peligrar su propia vida y la vida de los demás. Entonces, este tipo de personas que presentan este estado maníaco a veces requieren en su mayoría una hospitalización por ese tipo de circunstancias. Muy diferente a un estado hipomaníaco, la manía puede presentarse toda una semana, la mayor parte del día, todos los días. A diferencia, la hipomanía puede, como requisito dentro de los criterios que nos marca el DSM-5, tiene que presentarse 4 días seguidos. Y en este caso, lo que la distingue, la hipomanía a la manía, es que no requiere hospitalización. La alteración como tal no es tan alta en la persona. Sí se pueden observar los cambios de ánimo y los cambios en sus actividades normales, pero esto no implica que ya requiera una hospitalización o que requiera un grado de alteración fuerte en su comportamiento escolar, laboral, social o hasta sexual. En el otro caso, puede posteriormente presentar otro episodio, pero este episodio sería depresivo mayor, y es ahí. Algunas veces puede variar, los ciclos de cambio pueden ser drásticos, pueden ser mixtos,
pero necesitan pasar ciertos días consecuentes en los que se marquen como tal. Hay algunas veces que se confunden los cambios de humor y con este tipo de trastorno. La realidad es que cuando presenta una persona un cambio drástico entre el llanto y el enojo, y del enojo a la alegría, estamos hablando que son personas que tienen una labilidad emocional, tendencia a cambiar de humor y de estado de ánimo muy rápidamente, sin ningún estímulo, de manera intermitente, por así decirlo. Entonces, es muy diferente presentar un diagnóstico de trastorno bipolar 1, donde está y se requiere principalmente que la persona ya haya pasado por un estado maníaco para poder ser diagnosticado con eso y predomine este estado de manía. En el trastorno bipolar 2 se necesita que la persona presente solamente episodios hipomaníacos y estados, por ejemplo, de depresión mayor. En el primero puede presentar estados de depresión mayor, pero predomina más el estado maníaco. En el segundo predomina más el estado de depresión. Comúnmente las personas cuando están presentando este diagnóstico no se dan cuenta de sus estados hipomaníacos y comúnmente van a terapia por los estados depresivos. No llegan a percibir este cambio de alteración hipomaníaca en ellos y solo se requiere de un arduo estudio, de entrevistas clínicas, de pruebas como tal para poderlo diagnosticar. Esto estamos hablando de una de las áreas de las que se refiere este tipo de trastorno. Este trastorno puede ser un puente para algún otro porque puede confundirse en la sintomatología, en la historia familiar y en los antecedentes genéticos que tenga. Aclaro, no hay una causa determinada para este tipo de trastorno, como pueden ser factores genéticos, químicos, bioquímicos y como pueden ser factores psicosociales también. Como por ejemplo el alcoholismo y la drogadicción también podrían ser factores. Se ha comprobado que el alcoholismo y el tipo de drogas pueden generar otros tipos de trastornos. Pueden presentar estas personas que han tenido un consumo excesivo y que marcan un deterioro este tipo de trastorno. No quiere decir que necesariamente sea derivado. Así pero pueden pasarlo. Fíjate que Asmitia comenta, muy buen programa, muchas personas lo padecen. Es bueno que los papás estemos pendientes de los cambios de nuestros hijos y amarlos. Así es. Las alteraciones de ánimo hay que estar en pleno cuidado y atención y en observación sin pecar tanto también a ser paranoicos. Eso hay que tener claro. Muchos de los papás a veces inconscientemente empezamos quizás a estigmatizar a los niños que en algún momento presentan algunas alteraciones dentro de la funcionalidad. Y eso, lejos de que favorezca el desarrollo óptimo del menor, perjudica aún. Y si no se estaba presentando un problema, se llega a presentar un problema por la estigmatización, el señalamiento, el juzgar o el criticar. Por eso es muy importante, si yo como padre estoy observando que hay una alteración en el comportamiento de mi hijo, hay una alteración en su discurso, una alteración en su cognición, en el que vienen sentimientos de menosprecio, o que está muy acelerado, muy eufórico, y que pasen días o una semana constante con estos cambios donde no se vea, es importante entonces tener esa alerta y decir, bueno, vamos con los especialistas que sean los encargados en esta área y que son los que se han capacitado para poder diagnosticar adecuadamente, ya sea en la área psiquiátrica, en la área psicológica y en la área neuro. Muchas veces es importante, el neuro se requiere en algunos casos en situaciones neurocognitivas, alguna alteración bioquímica, alguna alteración que se pueda ver en esta parte y que también llegue a influir en que se dé este tipo de trastornos o este tipo de episodios o alguno otro del área afectiva, del área psicótica, conductual, por así decirlo. Perla, todo un tema, te agradecemos mucho. No, al contrario, que nos des les agradezco luces a ustedes. sobre algo que es importante que sepamos y que bueno, quizás nosotros no podemos diagnosticarlo plenamente, pero ya cuando menos tenemos la idea de lo que es y que pues hay que recurrir a los profesionales. Pero sí radicar, ¿no?, dentro de nuestro lenguaje este tipo de palabras especializadas y que al mismo tiempo puede perjudicar en la autoestima de la otra persona, dudar dentro de su funcionalidad y a veces lo dejamos pasar
el dejar pasar en algunas ocasiones es demasiado tarde, se puede prevenir y nunca es tarde para poder, aunque sea ir una vez a consulta, a evaluarse y poder identificar qué está pasando conmigo, y si es en caso de menores y adolescentes, esto junto con la pandemia que se está viendo, pues estar más atentos en sus cambios y su alteración y tratar no solo de afrontar el problema, sino aprender también a afrontar la emoción que se esté viviendo. Como Correcto. padres no sabemos, entonces tenemos una ardua tarea para empezar a informarnos. Antes de despedirnos, me gustaría que invitaras que vayan a tu página. Sí. Ahí hay cosas. Qué bueno que me acuerdas, yo estaba yo bien emocionada con el tema. Bueno, ¿a dónde aquí? Ok. Pues los invito a todos a que puedan entrar a nuestra página PsicoGR. Estamos haciendo nosotros pues un bonito regalo, un bonito detalle para todas las personas que nos han seguido y que nos han apoyado en todo este tiempo, y estamos regalando una tablet. Pues los requisitos es que entres, que le des me gusta o sigas nuestra página, comentes dentro de la publicación que hemos realizado por qué es necesario ir a terapia y agregues a 2 personas y estas 2 personas le den me gusta a la página, y posteriormente el que tenga el comentario más likes, pues es el que se va a llevar nuestra tableta, que va a ser, creo que vamos a decir el día viernes quien se lo ganó. ¿Ya? Sí, ya, No es solamente una semana, entonces pónganse las pilas si es que quieren ganar la tablet, y ya el sábado se entrega. Perfecto, pues ahí está. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado con Perla. Regresamos. Pues bien, el pago de aguinaldos y la pandemia. Ese es el artículo que escribió el fiscalista y académico Ulises Álvarez. Colabora en este portal presencia.mx y también en este programa En Corto. Pues muchos tendrán dudas en relación a este tema del pago de aguinaldos y pues qué repercusiones puede haber en relación a este pago con la cuestión de la pandemia. Es decir, y para esas dudas, pues Ulises Álvarez, que es un fiscalista, es un académico, es investigador, pues preparó un artículo que publicamos precisamente en el portal presencia.mx, sobre todo para aquellas empresas, pues ya imaginen que tuvieron que despedir trabajadores o recortar sus tiempos de trabajo. Tenemos un poquito de problemas para comunicarnos con Ulises, pero fíjense que mientras procuramos comunicarnos con él, vamos a tratar de ver si por aquí tenemos su artículo. Y pues leer un poco en relación a Ulises Álvarez Molina, Economía y Gobierno, se llama el artículo, la sección, la columna de Ulises. Él escribe para el periódico, para el portal de noticias presencia.mx, y bueno, tenemos problemas para comunicarnos con él, pero miren, vamos a leer un poco en relación a lo que él escribió. Dice: el próximo día 20 de diciembre
vence el plazo para que los patrones paguen la prestación laboral consistente en el aguinaldo. Esta prestación laboral consiste en pagar al trabajador que haya cumplido el año de servicio por lo menos 15 días de salario, y para quienes no hayan cumplido el año de servicio será de manera proporcional. También él habla de escenarios en relación a la cuestión de, en este diciembre hay que contemplar diversos escenarios que se han presentado en las empresas por motivo de la declaración de pandemia COVID-19. Y menciona que estos escenarios van desde el cierre de empresas hasta la reducción de salarios. Veamos algunos de esos escenarios que considero, nos dice Ulises, de los más comunes. La empresa cerró sus puertas desde antes de diciembre. Para este escenario, en el momento de rescindir las relaciones laborales, el patrón debió pagar la parte proporcional del aguinaldo. B, la empresa recortó salarios de común acuerdo con los trabajadores. Para este otro caso, el aguinaldo que se estipula en la Ley Federal del Trabajo es en base al salario diario. Sin embargo, durante el año se pagó el salario normal antes de la pandemia y un salario recortado durante la pandemia, por lo que para efectos del aguinaldo se deberá calcular de manera prorrateada, esto es, de los 15 días de aguinaldo por el año completo, cuántos son los días que corresponden con el salario normal y cuántos con el salario recortado. Y fíjense que en algunas empresas pues recortaron el tiempo, ¿no? C, los trabajadores se van alternando uno con otros. Hay empresas que, por ejemplo, no sé si las tiendas Apple todos sean sus empleados o sean subcontratados, pero sí, platicando con algunos de ellos me decían que los iban alternando. Entonces dice, en este caso, él menciona que los trabajadores que se van alternando unos con otros por periodos en días de trabajo de común acuerdo con el patrón, en este caso la ley no contempla esta situación. Fíjense, esto es interesante, por lo que el aguinaldo se deberá pagar conforme al cumplimiento del año del servicio. Es decir, se recortó el tiempo, pero el patrón está obligado a pagar completo pues esta prestación laboral. Sin embargo, pues bueno, yo creo que la situación que se vive, pues obviamente que generará acuerdos y comprensiones. Y en D, dice Ulises en su columna, la empresa no puede pagar el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Este caso tampoco está contemplado en la ley, sin embargo, al igual que la reducción de salario, se realiza en común acuerdo entre patrón y trabajador. El aguinaldo se podría pagar en 2 o quizás 3 partes, siempre y cuando sea de común acuerdo y se plasme por escrito dicho acuerdo. Pues finalmente aquí también, si bien la ley obliga, pues también la situación nos compromete a buscar acuerdos entre trabajadores y patrones de tal manera que todos pues queden satisfechos. Y bueno, no fue posible comunicarnos el día de hoy con Ulises Álvarez, problemas de la línea. Sin embargo, pues su colaboración también la puede usted leer en el portal presencia.mx. Ahí busca la sección Palabra y la columna se llama Economía y Gobierno. El título es El pago de aguinaldo y el COVID-19. Les agradecemos que nos hayan acompañado este día martes en corto y recuérdelo muy, pero muy bien. La decisión es suya. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.